En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. Pues ya estamos de regreso, está con nosotros doña Pilar Muñoz y vamos a entrar en esas preguntas que todas las semanas le envían los oyentes y los televidentes. Por cierto, ¿hay alguna pregunta? Muy buenas noches, doña Pilar, que está muy relacionada con lo que hablamos la semana pasada, hablando del odio, que iban casi todas las preguntas en esa dirección, y hablaban de cuál era la tipología del dirigente fanático, del que inspira el odio. Muy bien, pues además hoy creo que nuevamente cobra contextualización esto. Lo primero es el fanatismo del líder. Cuando un líder tiene una patología mental de tipo fanático, ideológico, logra transmitir, logra escupir ese virus al grupo, a su grupo de seguidores, y ese grupo de seguidores, es decir, es como un contagio, ¿eh? Eso es lo primero, el contagio de ese virus mental de un solo líder fanático. El segundo es que los líderes negativos lo que hacen es satisfacerse del daño que han hecho. ¿Le suena a usted en estos días la socialización del sacrificio, sí, o del sufrimiento? Sí. Bien. La tercera cuestión es que se enmascaran cuestiones ideológicas cuando en realidad son procesos de ambición y de poder. Queremos tener riquezas, queremos tener mayor cota de centralización, queremos tener mayor presencia. Entonces utilizamos las ideas. Y la cuarta, que es la que quedó ahí enganchada, es que a través de odiar me cohesiono yo, se cohesiona mi grupo fuertemente. Hace pocos días en San Sebastián se veía un grupo muy cohesionado a partir de oponerse frontalmente a otro gran grupo. Entonces, cuanto más se odia, más se cohesiona. El odio cohesiona, desgraciadamente, muchísimo. Hay otra cuestión que es otra de las preguntas que nos han llegado y que se hace en relación con los agresores escolares, pero supongo que podría aplicarse a otro tipo de agresores, que pregunta por qué en realidad a los agresores se les amonesta poco, pero sin embargo, con que no se tiene ninguna atención es con las víctimas que lo sufren. Pues nuevamente nos acordamos del triángulo del odio y en uno de los vértices, que era la pasión, cuando el grupo está muy fuerte, cuando va ganando el grupo ganador, le sale la furia y el grupo perdedor le sale el miedo. Si esto lo ponemos en los escolares víctimas, lo que la víctima sufre es el miedo. Pero claro, el miedo también ahora mismo en la sociedad se pasa a los profesores. Entonces es más fácil templar gaitas con los agresores que amparar a las víctimas. ¿También nos vale para los días actuales? Sí, yo creo que sí. Sí, no cabe la menor duda de que es más fácil templar gaitas con los agresores que ayudar a las víctimas. Y lo que nos ha llegado también son muchas preguntas que tienen que ver con la mentira. Por ejemplo, hay quien pregunta si la mentira, igual que la envidia, es algo que vemos con facilidad en los otros y no en nosotros mismos. Pues tiene similitudes, ¿eh? La mentira, normalmente si preguntamos a alguien, ¿tú mientes? Como mucho te dice, hombre, mentiras piadosas. Bien, convivimos desde luego con la mentira. Nos mienten y mentimos. Lo que pasa es que recordamos más las mentiras que nos afectan al bolsillo y al corazón. Sin embargo, el ruido de fondo de todas las sociedades es la mentira. De hecho, no reconoceríamos una sociedad donde escrupulosamente nos atuviésemos a la verdad. Entonces, ¿tipos de mentiras? Pues claro que hay. Mentiras piadosas y mentiras intencionadas con propósito de dañar o de estafar. Luego también hay mentiras, es un subtipo de autoengaño. Y el autoengaño puede ser para actualización del yo, es decir, que estamos delante de alguien y queremos decir, no, bueno, yo esto en realidad, yo soy lo que tú dices y más, o sea, me hago no sé cuántas abdominales o no, o ahora mismo cualquier periodista que quiere hacerse como más progre o más tal, enseguida se va a apuntar a lo último, para actualización del yo, aunque se esté mintiendo él mismo. Y luego también hay un tipo de mentira que es del autoengaño y que es por inseguridad. Se miente por inseguridad, sobre todo y fundamentalmente para conseguir empleos. Pero falseando el currículum. Por supuesto, por supuesto. Hay un autor, Schulman, que habla en Estados Unidos, habla from liar to here, es de la mentira al contrato.
Y efectivamente es así. Bueno, ¿y usted sabe hacer, pues, no sé, ecuaciones, física cuántica? Claro que lo sé. Luego se descubre la verdad. Pero hay contextos, saltamos a otra cuestión interesante. Es muy deplorable y la gente odiamos la mentira. Sin embargo, hay contextos donde si no se miente parecería anormal. Vamos al ejemplo de una gran empresa, cuando llama pues un proveedor, oye, esto me lo vas a tener para mañana, ni te preocupes, vamos, cuenta con ello con seguridad. El uno y el otro saben que no es así. Pero si no existiese esa mentira y si le dijese el uno al otro, oye, imposible de tener mañana, aquello saltaría por los aires. Luego, entonces, hay contextos donde se espera la mentira y es más, se acepta por ambas partes. Vamos a las propagandas de las arrugas en 10 días quedan completamente, vamos, superadas. Lo que es mentira y además la gente lo acepta. Claro, pero cuando no hace falta ser un gran estudioso, cuando yo estudiaba COU, la publicidad engañosa se estudiaba y se sabía los recursos más básicos de la publicidad engañosa y sin embargo todavía siguen afectando. Y otro contexto más que también cobra actualidad es la política. En la política la mayoría de las veces se miente y los votantes aceptan que se les mientan. Efectivamente. ¿Por qué se autoengaña a la gente? Como colectivo. No, como personas individuales. Es decir, ¿por qué de pronto una persona que por ejemplo, se enfrenta con una realidad que quizá no encaja con su cosmovisión, se engaña? Eso es una de las ventajas del mentiroso. Es el cómplice complacido. Porque en una de esas mentiras, si es a nivel personal, es verdaderamente porque uno sale beneficiado, aunque dentro de uno mismo no cabe la mentira. Antes, de una manera muy bonita en espiritualidad, se llamaba la conciencia. Ahora es una de las palabras desterradas y hay un cajón mucho más amplio y más difuso y más relativo que es la intimidad. Ahí ya cabe todo mucho más. Pero en esa intimidad, y mucho menos en la conciencia, no cabe la mentira. Ahora, el cómplice complacido, que es una de las cuestiones que también están ocurriendo esta tarde-noche, es que esperamos una serie de mentiras y las aceptamos como verdades porque es mucho más tranquilizador. Es mucho más tranquilizador. La mentira me sosiega. Exacto. Aunque sé que es mentira. Pero es una especie de bálsamo que en la superficie mía o en la parte más superficial de mi cognición, porque no quiero entrar, es otra de las características por ser avaros cognitivos, porque detectar y rastrear la mentira es muy difícil y además lleva unos esfuerzos cognitivos que no estamos dispuestos a ejercer. ¿Quiere eso decir que existe una tendencia en el ser humano a autoengañarse, a preferir la mentira a la verdad en ciertas ocasiones? Vamos a ver, se miente por igual en todas las culturas y en todos los tiempos. Mienten por igual niños que niñas, mienten por igual niños pobres que niños ricos. Pero efectivamente el autoengaño es una de las maneras balsámicas mejores para adaptarse. Y además es un rasgo, a ver, quiero que nuestros espectadores lo entiendan, es un rasgo de inteligencia. ¿Por qué? Porque el mentir en muchos casos tiene un beneficio atención, corto plazo. A largo plazo, la mentira, incluso la piadosa, aflora a la luz con consecuencias negativas siempre. Pero es un acto de inteligencia. ¿Por qué? Porque muchos cuadros del espectro autista o muchos cuadros del retardo mental no poseen la capacidad. Baron Cohen hablan de la teoría de la mente. Es decir, este tipo de personas no son capaces de darse cuenta de que otro les está engañando, por lo tanto no son capaces de engañar. Entonces, como dimensión cognitiva, el engaño, la impostura, la trampa, es una pirueta mental, con consecuencias negativas. Es decir, exige una cierta inteligencia. Por supuesto. Los mentirosos impostores, los mentirosos de mentiras intencionadas, incluso una mentira que parece muy simple y que luego tiene unas consecuencias sociales muy amplias, es una mentira muy compleja y parte de mentirosos compulsivos que además tienen un cuadro de patología, porque el mentiroso compulsivo o el mentiroso intencionado
tiene un regusto en la mentira. En el proceso de mentir siente satisfacción. Cuando consigue la mentira es una satisfacción mayor. Pero la satisfacción verdaderamente grande es cuando consigue engañar al grupo o a la persona. Es decir, que esa persona que, por ejemplo, inventa un currículum que no tiene, inventa conquistas amorosas que no se han producido nunca, o inventa una piedad de la que carece, si consigue que los demás también se lo crean, es cuando se siente absolutamente realizado. Claro, porque no solamente tiene beneficios personales, porque el que alguien tenga, hace poco salía en el periódico la noticia de una chica que se había hecho, era una impostora, se había hecho pasar por una médico en el hospital de Valencia. No solamente había tenido consecuencias personales de beneficio, en su conciencia no, pero en la parte más superficial sí, sino en su economía, en la parte social, porque claro, jerárquicamente entras a un hospital. Hay que aceptar que la jerarquía existe y las relaciones entre las personas de un bloque laboral no es lo mismo entrar como técnico sanitario, como cirujano, como limpiador. Entonces, no solamente tiene beneficios personales, sino beneficios sociales, económicos. Ahora, a mí me parece muy importante esto que está comentando de que al final la mentira a medio o largo plazo no paga. Más bien todo lo contrario. La mentira en largo plazo aparecen las consecuencias negativas. Porque la persona, por ejemplo, alguien que se dedique sistemáticamente a mentiras piadosas, lo que ocurre es que en la mentira piadosa oficialmente nadie sale mal parado. Pero lo cierto es que aunque sean menos egregias que las mentiras intencionadas, siguen siendo mentiras. Y es que alguien sale perjudicado. Si esto se mantiene, el mentiroso piadoso termina teniendo una mancha emocional que, si es altamente frecuente e intenso y duradero, que son la tríada característica de la psicología, frecuencia, intensidad y duración, termina siendo un mentiroso compulsivo. Y le da igual mentir sobre un currículum, sobre una infidelidad, que sobre un partido político. Bien, sí, al final es una mancha de aceite sobre el Esto alma, es, por lo que sí. comenta. Me llama la atención lo de que decía usted de que efectivamente la mentira se da en todas las culturas, sociedades, sexos, etcétera, pero sin embargo hay culturas que son más estrictas en el juicio moral Sí, de la mentira. esto es así. Es decir, la diferencia está en que hay sociedades que persiguen y no fomentan la mentira. Y hay sociedades donde estimulan y fomentan la mentira. Nos centramos en nuestro territorio patrio. Por ejemplo, ha habido compañeros suyos periodistas con narraciones falsas y con autorías falsas. Bueno, esto, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania, hubiesen sido defenestrados. Sin embargo, aquí cobran una importancia social mayor. Esto no puede ser. Personas que, por ejemplo, en el caso Malaya, que ha sido una estafa Sí, a gran altura, están haciendo bolos televisivos. sí. Luego, esta es una cultura que, aunque hemos convenido que todos mentimos, porque es parte de esa dimensión del ser humano, no es cierto que todas las sociedades permitan y fomenten la mentira. Aquí sí. Bueno, Federico Jiménez Los Santos suele contar una anécdota muy graciosa, pero que es muy reveladora. Comentaba que había escuchado a un cubano haciendo un juicio sobre la sociedad americana y decía: ¿pero qué vas a pensar de una sociedad que en un tribunal les ponen una Biblia delante y dicen la verdad? Claro. Lo cual definía Claro, mucho a los claro. cubanos y a los norteamericanos. Efectivamente. Pues esto, por ejemplo, hoy, ¿no? Antes de venir aquí he visto la declaración de ETA con el cese definitivo. Claro, yo lo miro con ojos profesionales y hoy va a hablar de la mentira. Entonces digo, cuando uno quiere decir la verdad y está dispuesto interiormente a decir la verdad, la facies y todo el ser está abierto al grupo que va a expresar ese juicio sincero que va de dentro a fuera. ¿Cómo se han presentado los comunicadores de ETA? Con capuchas. Bien. Luego, entonces, al menos son interrogantes de que la veracidad habrá que poner muchas limitaciones a eso. Y también habrá que poner interrogantes a si no somos cómplices complacidos.
que queremos escuchar esto. Es decir, por ir paso a paso. Cuando en una declaración del tipo que sea la persona prefiere guardar el anonimato, es para que uno conciba dudas sobre la veracidad de lo que dice. Efectivamente. Bien. Efectivamente. Primera cuestión, que efectivamente, bueno, lo del anonimato no puede ser más claro, porque las capuchas y las chapelas saltan a la vista. Segundo, ante esa mentira podría darse el caso, en este episodio del que estamos hablando, que haya gente que se autoengañe complacida, es decir, que prefiera aceptar esa mentira porque le parece más agradable y más dulce que la verdad. Eso por un lado. Y por otro lado, otra de las motivaciones importantes del mentiroso es que las personas no tienen, por economía de esfuerzos, las ganas ni el tiempo de rastrear la verdad. Es decir, que a la gente le resulta más cómodo aceptar una mentira que buscar la verdad. Por supuesto, por supuesto. Y esa es una de las ventajas del mentiroso. Y otra La de las... holgazanería del prójimo. Bueno, lo llaman... Feldman habla de la avaricia cognitiva. Y es que los recursos escasitos mentales que tenemos los utilizamos para creer al otro. Porque es mucho más cómodo que rastrear si, por ejemplo, usted está creyendo a pie juntilla lo que yo le estoy diciendo. Me lo puedo estar inventando. No, yo no lo creo a pies juntillas, lo escucho con enorme interés, luego saco mis conclusiones. Bien, pero, pues por ejemplo en la facultad, a lo mejor pues un colega diría, bueno, es que esto, pues he leído a otro autor, hay momentos en los cuales se rastrea más esa verdad por el academicismo, por la situación laboral, pero lo normal es que vayamos con esa credibilidad holística, con, bueno, pues lo dicen, será así, porque me produce menos esfuerzos. Eso a nivel de cara a cara, pero a nivel de unos medios de comunicación, que eso lo llaman la mentira o la realidad sintética. ¿Usted sabía, don César, que en los Juegos Olímpicos de Pekín salió una niña cantando la Oda a la Patria, que se llamaba Lian Miaoke, y esa niña no cantaba? No, ni idea. Además no sigo los Juegos Olímpicos, o sea que ni posibilidad de... Bueno, pues yo tampoco, pero sí que leí después alteraciones a partir de los medios de comunicación y de la imagen tan potente como nos la cuelan. Entonces, esta niña no cantaba, la que realmente tenía voz era otra niña que el políburo chino dijo que no podía salir porque le faltaba algo de dentición porque estaba en el momento de muda. Y por lo tanto utilizaba una imagen y ponía otra voz. Exacto. Bueno, eso lo hemos visto en My Fair Lady en el cine y no ha sucedido nada. O sea que... Y los fuegos artificiales eran producto de los artificios del ordenador. Son realidades sintéticas. Pero ¿qué ocurre? Que como salen por una pantalla que es un poco como un tótem mágico, que todo lo que sale por allí debe ser cierto para muchas personas, pues lo que cuentan los medios de comunicación es aún más cierto. Si lo juntamos con la variable que hemos dicho de la predisposición a la verdad, pues hombre, y si además vemos que España es un país donde la gente joven, la gente de mediana edad, no tienen esa capacidad crítica, digo en líneas generales, pues a lo mejor sí que cuela esta mentira. Yo recuerdo como una anécdota de mi infancia, que la verdad es que miro con una cierta ternura, como cuando yo tenía 5 o 6 años, no mucho más, yo daba determinados hechos como rigurosamente ciertos porque aparecían en los libros. Es decir, yo estaba convencido de que si estaba consignado por escrito en un libro tenía que ser verdad, y recuerdo que tenía conversaciones con compañeros de colegio que yo zanjaba diciendo, está en un libro. O sea, si está en un libro, obviamente esto tiene que ser cierto. Me estoy preguntando al escucharle a usted si realmente en estos momentos no vivimos en una sociedad en la que personas que no tienen 7, 8 años, sino muchos más, determinadas cosas se las creen simplemente porque ha salido en televisión. Indudablemente, claro. Pero más a más, no solamente lo que ha salido en televisión, sino que la red de redes del engaño es Internet. Se ha hecho además un estudio diciendo que la disuasión y la desindividuación podían disminuir las mentiras. La disuasión es que sobre todo los correos electrónicos o los SMS dejan huella a nivel legal de lo que se está diciendo. Eso, si es así y la gente lo supiese, que realmente lo sabe, inhibiría la mentira.
no la que inhibe. va, que va, en absoluto. No la inhibe. En absoluto. La desindividuación, que es aquello que ocurría pues en el siglo XIX o principios del XX, que era un retrato muy costumbrista, de en el tren de segunda, cómo te abrías a una persona desconocida porque no la ibas a volver a ver y podías decir, pues eso, cualquier situación tuya muy personal porque estabas desindividualizando al sujeto. Esto en Internet funciona también y lo que hace es aumentar muchísimo más la mentira. Es verdad, es verdad. Sí, yo recuerdo un amigo que era muy partidario de chatear cuando esto empezó y que chateaba sobre todo con gente del otro lado del Atlántico y del sexo opuesto. Y recuerdo que un día, la verdad es que en una muestra de crueldad por mi parte difícilmente perdonable, le dije, mira, no te engañes, o sea, realmente tú puedes jugar en Internet a esto sobre la ventaja de que no saben que no te duchas. Lo cual era cierto, eso sí tengo que reconocerlo, pero efectivamente, aunque era un poco cruel decírselo de esa manera, era verdad, es decir, en fin, incluso hasta puede que engañes a alguna chica, no te ve, no sabe cuál es tu falta de higiene y otras cosas. Fíjese, don César, acaba de poner incluso su etiqueta, ¿no? Una autodescripción suya. Una autodescripción negativa, dice, muy cruel por mi parte. ¿Pero era verdad o no era verdad? Era cierto, sí. Bien. Sí. Luego, entonces, como colofón a todo esto, ¿reconoceríamos una sociedad donde realmente no nos mintiéramos? Yo creo que sería maravillosa. Sí, pero no la reconoceríamos. Pero sería complicado, sí. Sí, sería muy complicado. Extremadamente complicado. Yo tenía un amigo, tengo que decir que era muy cretino, o sea, también en esto tengo que ser sincero, pero decía que yo era desagradablemente sincero. Esto es. Y posiblemente, a lo mejor lo que pasaba era que simplemente era sincero. Pero él lo decía, yo tengo que definirte como desagradablemente sincero. Eso apelaba a otra característica de la mentira, y es que la mentira ayuda a engrasar el discurso social. Sí, es verdad. Es decir, que, bueno, pues si yo digo, pues he estado de vacaciones en Mururoa, porque como bien sabrás, pues es un atolón, y te dicen, ah, sí, 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 no tienen ni idea. Pero la gente, por no parar y por seguir engrasando el discurso, te dicen, ah, ya, claro, claro. Si alguien tuviese el atrevimiento, incluso el discurso se frenaría y diría, oye, ¿eres tonto o qué pasa? Es decir, que no reconoceríamos, no digo nada, otro tipo de mentiras, que es un subtipo que se llaman misericordiosas. Son, por ejemplo, cuando vamos a ver a un moribundo. Y le decimos, ¿tienes mejor aspecto? Él sabe que no. Y hay algunos moribundos que ya piden, de hecho hay muchos tratados, que ya piden que se les hable con sinceridad. En el fondo todos queremos la sinceridad. Pero bueno, siempre hay pues esa frase balsámica de, bueno, no te preocupes que esto a lo mejor en un par de días te sientes mejor, vas a estar mejor. O también había un caso que ponían y era muy gracioso cuando se va a casar un amigo con alguien que tú ves que aquello no va a funcionar y le dices previamente a la boda, oye, a mí no me gusta esta compañera o este compañero porque no, yo veo de antemano algo que tú no ves. Y el día de la boda, pues no vas a ser el cretino sincero, sino que tienes que decir, oye, enhorabuena y me alegro mucho, cuando en realidad no te estás alegrando nada. Hombre, siempre se le puede decir que seas muy feliz. Es un deseo, efectivamente. Es un deseo, efectivamente. En fin, doña Pilar, muchísimas gracias, y además la verdad es que difícilmente hubiera podido ser más oportuno el tema hoy en relación con lo que ha pasado hoy. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César. Estoy con Arantxa de